El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la hoja de ruta presentada por Estados Unidos, que propone un cese el fuego en Gaza. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realiza su octava gira por Medio Oriente, con el objetivo de instar a los líderes de la región para lograr un alto el fuego en la guerra. Tras la victoria de la extrema derecha en Francia y la convocatoria de legislativas anticipadas, los partidos políticos han comenzado a hacer campaña. El Partido Agrupación Nacional asegura estar listo para gobernar y convoca a líderes de otras formaciones. Y la derecha tradicional, agrupada en el Partido Popular Europeo, se consolidó como la primera fuerza en el Parlamento comunitario. Esto mientras los ultraconservadores registraron un avance importante en Francia, Alemania e Italia, según los resultados preliminares, que indican que los socialistas se mantienen como la segunda minoría. ¿Qué tal? Bienvenidos a una actualización de las noticias en France 24. Es un gusto acompañarlos a esta hora de la tarde. Finalmente, este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza. La hoja de ruta de 3 fases, impulsada el 31 de mayo por el presidente Joe Biden, fue aprobada por 14 votos a favor y la única abstención de Rusia. Supone ya la cuarta resolución en el Consejo de Seguridad relativa a la guerra en Gaza. Ante esta decisión, la autoridad palestina dijo apoyar cualquier iniciativa que exija una tregua inmediata. De igual forma, Hamás la recibió con optimismo. Veamos el momento en el que el plan fue aprobado. Voy a someter ahora a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución, por favor, levanten la mano. Please raise their hand. Those against? Los que están en contra. Abstentions? Abstenciones. The results of the voting is as follows. Los resultados de la votación son los siguientes: 14 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. El proyecto de resolución ha sido adoptado como resolución 2735. Vamos a continuar ahora con un seguimiento a los movimientos que ha generado el anuncio de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional. El presidente del Partido Agrupación Nacional, Jordan Bardella, sostuvo una reunión con Marion Maréchal, vicepresidenta ejecutiva del partido de extrema derecha Reconquista, en un intento por pactar una coalición de cara a los próximos comicios. Escuchemos declaraciones de Bardella. He tenido también un cierto número de debates con los cuadros de los republicanos a los que también me gustaría tender la mano, porque creo que quizás es difícil ganar solo y que también hay que unir a la gente. Pero creo que dada la urgencia de la situación, no solo nuestros electores deben seguir movilizados, sino que las personas sinceramente patriotas que hay hoy en el país, vengan de donde vengan, de la derecha o de la izquierda, deben ser conscientes de que este plazo y esta oportunidad son absolutamente históricos. En cuanto a la reunión, la representante de Reconquista, Marion Maréchal, dijo que su objetivo ahora es encontrar la forma correcta de integrar las ideas que salieron de la reunión sostenida con la Agrupación Nacional. Recordemos que Maréchal es sobrina de Marine Le Pen y solía ser un miembro destacado de su partido antes de que se pelearan. Escuchemos sus declaraciones a la salida del mitin. Ahora me queda una opción, que es encontrar la manera de integrar las ideas en este mitin, en el marco de las condiciones fijadas por la Agrupación Nacional. O bueno, contentarme con dejar que Reconquista vaya solo en sus elecciones legislativas. Evidentemente deseo fervientemente que encontremos la manera de unirnos e incluir las ideas de Reconquista en este mitin. Hablaré de ello con Éric Zemmour para tomar una decisión y ponernos en contacto con Jordan Bardella y Marine Le Pen para concretar los detalles y las modalidades. Y bueno, le hemos hablado durante todo el día. Tras el anuncio de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional, se generó un terremoto político en Francia que ha tenido una seguidilla de réplicas. Y para analizarlas y profundizar en ellas, contactamos con Guaya Quibiguer, directora ejecutiva de la Iniciativa sobre Relaciones Transatlánticas y profesora de Gobernanza Global de la Escuela de Política, Economía y de Asuntos Globales de la Universidad IE. Muchas gracias, Guaya, por estar con nosotros en France 24. Gracias por invitarme. Quiero comenzar preguntándote, ¿qué tan perjudicial crees tú que podría ser para Emmanuel Macron esta arriesgada medida de disolver la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que esta apuesta que tiene Macron es extremadamente arriesgada, porque
Tras una derrota sin paliativos en las elecciones europeas, él ha decidido disolver la Asamblea Nacional pensando, y eso yo creo que es su esperanza, que en estas elecciones en 3 semanas Francia se va a agrupar junto a su partido para parar el auge de la extrema derecha. Eso es su apuesta. Obviamente es una apuesta muy arriesgada tras esta derrota histórica de su partido. Pero yo creo que eso es su esperanza. Si lo vemos de un punto de vista un poco más maquiavélico, podríamos pensar que él asume que a lo mejor gana el Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, y que Jordan Bardella sería el primer ministro, a lo mejor, en esta cohabitación con él. Y eso sería 3 años de pesadilla para Francia, pero sería la manera de parar Le Pen en las elecciones de 2027. Entonces, eso es el punto de vista más maquiavélico. Si lo queremos ver desde el punto de vista más alineado con la personalidad de Macron, que siempre quiere estar un paso delante de todo el mundo, sería, bueno, he sufrido una derrota, pero yo estoy seguro que Francia va a parar la ultraderecha porque en el fondo los franceses no apoyan del todo a Marine Le Pen. Claro, sería algo así como el mal menor. ¿Qué pasaría en el caso de que la oposición en estas elecciones consiguiera la mayoría, por ejemplo, en el Parlamento, y Emmanuel Macron tuviese que nombrar un primer ministro de la oposición? ¿Cómo se gobierna de esa forma? Pues la última vez que han tenido un gobierno de cohabitación fue en el 97. Chirac hizo lo mismo que Macron, disolvió la Asamblea Nacional pensando que iba a ganar mucho en las elecciones legislativas y fracasó. Y la izquierda ganó, el Partido Socialista, y Lionel Jospin fue primer ministro durante sus 5 años con Chirac. Eso fue un gobierno muy difícil, pero al final no había tanta diferencia entre Jospin y Chirac. La verdad que Macron y Jordan Bardella, si al final acaba siendo primer ministro, están en antípodas, así que yo creo que sería imposible gobernar. Sería, como he dicho, creo que una pesadilla, una apuesta muy, muy arriesgada para el futuro de Francia. Espero que no lleguemos a ese punto, pero bueno, quién sabe, quizás Macron dice hay que sufrir para luego ganar en el 2027 y asegurarnos que las presidenciales siguen, no con él, porque obviamente él no puede presentarse otra vez, pero el candidato a futuro que él elija o que se presente. Claro, que sea de su partido. ¿Qué tanto crees tú que este auge de la derecha en Francia y la erupción también de los partidos de más ultraderecha podría generar un movimiento en la oposición que se abstuvo de votar en estas parlamentarias y vayan ahora sí a votar a estas elecciones que convocó Macron? Bueno, yo creo que sí, que hay esta posibilidad, que quizás todos los que han votado ahora para Marine Le Pen fue como un voto protesta, para demostrar que están muy descontentos con la situación actual. Pero eso quizás no quiere decir que en las legislativas dentro de 3 semanas voten a Marine Le Pen. Quizás toda la gente que se iba a movilizar para apoyarla ya se ha movilizado y los que no han votado a lo mejor se presentan y en una representación mucho más alta del pueblo francés y ahí paran el auge de la ultraderecha. Eso es lo que yo espero, por lo menos. Ya veremos. Exactamente, ya veremos. Guaya Quivillach, directora ejecutiva de la iniciativa y de la universidad también IE. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias por invitarme. Que tengas un buen día. Nosotros continuamos porque bueno, este tema también tuvo repercusiones a nivel regional. El órgano legislativo de la Unión Europea se inclinó hacia la derecha, aunque sin radicalizarse al ultraconservadurismo como algunas encuestas previas lo vaticinaban. El Partido Popular del Bloque nuevamente se reafirmó como la primera fuerza política. Este tema lo profundizamos previamente y para ello conversamos con Ruth Ferrero, docente de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid, quien nos explicó cuáles son las razones ciudadanas que explican esta inclinación.
No, en primer lugar, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea tenemos una de las mayores desigualdades entre la población desde hace muchos años, ¿no? Esto es algo que los partidos del centro político no han sabido dar respuesta y esto es parte también de las consecuencias de esa ausencia de respuesta. Eso por un lado. En segundo término, bueno, pues, la quiebra de los sistemas de partidos en el marco de la Unión Europea cada vez está más generalizada. Lo vimos en el caso de Francia, como estabais contando ahora, pero con la desaparición del Partido Socialista, que en estas últimas elecciones al Parlamento Europeo ha recobrado algo de fuelle, pero la aparición de Macron dinamitó ese sistema de partidos. También lo vimos en el caso griego, por ejemplo, o en el caso italiano o el español, sin ir más lejos, en donde la configuración clásica de los sistemas de partidos se ha ido recomponiendo. Y se ha ido recomponiendo con partidos centrales de centro derecha y centro izquierda, pero también con partidos que se sitúan en los extremos del espectro político, especialmente y con más fuerza en las derechas radicales y ultras que ahora tienen una mayor presencia en las instituciones europeas e incluso en algunos gobiernos. Yo creo que esas son algunas de las claves para explicar, digamos, esa expansión y esa consolidación también de esas derechas radicales que comienzan a hacer su aparición de manera más fulgurante desde la crisis económica del 2008, ¿no? Con esa crisis que atraviesan muchas familias y que empiezan a hacer oídos, digamos, a propuestas que intentan dar soluciones sencillas a problemas complejos. Vamos a continuar hablando de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky calificó como un fracaso la ofensiva rusa en Kharkiv. Sin embargo, el foco de los bombardeos ahora parecen generar nuevas presiones en el este del país. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía la información. El presidente Volodymyr Zelensky ha dejado claro que el avance de las fuerzas rusas en esa región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, ha sido un fracaso, aunque han logrado detenerlos cuando se cumple un mes de ese avance, en las cuales las tropas rusas lograron avanzar casi 10 kilómetros al interior de Ucrania. Sin embargo, lo que aseguran las fuerzas militares ucranianas es que la situación es mucho más crítica donde nos encontramos, en esta región del Donbass, en el sureste de Ucrania, que ha sido desde el comienzo de esa invasión a gran escala, incluso desde 2014, cuando esa primera invasión de esas fuerzas separatistas apoyadas por Moscú, el centro de la guerra en este país. Nos encontramos en la ciudad de Kramatorsk y aquí los soldados nos cuentan en toda esta zona que los frentes están siendo extremadamente difíciles. Son muchos puntos de encuentro entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas de Moscú. Esto viene desde la ciudad de Pokrovsk, después de que los rusos tomaran la ciudad de Avdiivka en comienzos del año, en febrero. Siguen presionando y han logrado avanzar a otras poblaciones. Hoy tomaban otra más en esa región y todo sigue siendo presionado también, por ejemplo, en las cercanías de Bakhmut, también en las cercanías del Limán, donde nos cuentan que hace pocos días los rusos lograron quebrar una de las posiciones allí y que siguen atacando, no solamente con hombres, sino con artillería. Las diferentes versiones de los ucranianos es que tienen más artillería en unas posiciones, en otras nos dicen que todavía no tienen el plena munición que necesitan para detener el avance de las fuerzas rusas que siguen presionando en este sector del país. Nos vamos a India, donde las autoridades lanzaron un operativo para capturar a los responsables del ataque contra un autobús con peregrinos hindúes que dejó 9 muertos y decenas de heridos. Los hechos ocurrieron en la Cachemira, India. Los testigos indicaron que los responsables fueron milicianos que abrieron fuego contra el vehículo e hirieron al conductor. El hombre perdió el control del autobús y se precipitó contra un barranco. Los asesinatos generaron una ola de indignación, pues según los residentes de la zona, hasta el momento solo se registraban ataques contra fuerzas armadas y no contra civiles.
Y vamos a cerrar desde China, donde hoy, 10 de junio, se celebra el Festival del Barco del Dragón, una fecha que tiene como objetivo estrechar los lazos familiares y contribuye además al establecimiento de una relación armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. En la celebración se realiza además una competencia de atletas aficionados, tal como vemos ahora en pantalla, que recorren un canal de 200 metros. Este año participaron 25 equipos que representan a empresas, universidades y también complejos residenciales. Cerramos este bloque de noticias. Siga la sintonía de France 24. Ya regresamos.